38. África, Indonesia. La solarización del Ser Supremo uránico es un fenómeno bastante frecuente en África. Hay toda una serie de pueblos africanos que dan al Ser Supremo el nombre de Sol. A veces, como en el caso de los Munch, por ejemplo, el Sol es el hijo del Ser Supremo Awondo y la Luna es su hija. Para los Baharotse, en cambio, el Sol es la morada del Dios del cielo, Ñambé, y la Luna es su esposa. En otros pueblos asistimos a una asimilación del Dios celeste al Sol por vía de la coalescencia. Así, por ejemplo, entre los Lushi, para quienes Ñambé es el Sol, o entre los Cabirondos, para quienes el Sol ha reemplazado en su culto al Ser Supremo. Los Kafa llaman al Ser Supremo Abo, que significa a la vez Padre y Sol, y lo incorporan al Sol. Según F. J. Bieber, uno de los últimos investigadores que se han especializado en el estudio de este pueblo, esa solarización no es más que un fenómeno tardío, y Abo era en su origen un dios de la luz o dios del cielo. Es interesante comprobar que la solarización no logra hacer que el Dios Supremo africano conserve una actualidad grande en la vida religiosa. Así, para varios pueblos bantúes del África Oriental y sobre todo para los Chaga del Kilimanjaro, el Ser Supremo es Ruwa, término que significa sol. De hecho, mora en el sol, pero sigue teniendo elementos uránicos, sobre todo la pasibilidad característica de los dioses uránicos. Como ellos, Ruwa carece de culto. Solo se le ofrecen sacrificios y se le elevan plegarias en casos extremos. Las mismas sustituciones aparecen en Indonesia, pues en Palaburu, el dios solar de los Toradja, va sustituyendo lentamente a Ilai, el dios celeste, y continúa su obra cosmogónica. El dios solar se convierte así en demiurgo, como en América, donde entre los Tlingit, por ejemplo, vemos al demiurgo bajo la forma de cuervo, identificarse con el sol y recibir del Dios Celeste Supremo, al que está subordinado o de quien es hijo, la misión de continuar y consumar la obra de la creación que él inició. Aquí aparece el elemento dinámico y organizador asociado a la divinidad solar y que en un plano distinto corresponde al elemento fecundador de los dioses atmosféricos. Pero ni estos ni el dios solar son creadores, están subordinados al creador y de él reciben la orden de acabar la obra de la creación. En cambio, el demiurgo solar consigue lo que no ha logrado la mayoría de los dioses solares que han sustituido al Ser Supremo Celeste o se han fundido con él. Tener actualidad en la vida religiosa y en el mito. Basta recordar el importante lugar que ocupa el cuervo en la mitología norteamericana y el águila, sustituto o símbolo del sol en la mitología ártica y del norte de Asia. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @audiolibro humano.